Duélale a quien le duela. Nuestro día. Apenas siendo un niño allá en la antigua. 7 obispos, 126 curas y 47 monjas, más también la iglesia ortodoxa armenia, que es la mayoritaria. Por Cristo también murieron en México los cristianos que se enfrentaron a la iglesia, que se enfrentaron al gobierno que no quería que la iglesia estuviera en las calles, y con el grito de Cristo Rey, viva Cristo Rey, se iban a la batalla y también morían. Esto fue en nuestro continente la primera confrontación entre los cristianos con un gobierno autoritario, como lo fue en aquel entonces el gobierno de México. Inclusive prevaleció hasta recientemente las leyes que prohibían la educación religiosa. Precisamente me comentaba aquí nuestra amiga Josefina, que decía que viva Cristo Rey, Virgilio Campanería, que fue asesinado, fusilado el 17 de abril de 1961, diciendo viva Cristo Rey. Hay un libro magnífico de Germán Miret sobre los cubanos que murieron en el paredón gritando viva Cristo Rey y viva Cuba Libre. La religión del régimen comunista la ve como el opio del pueblo. Tiene unas citas de dos que la organizaron esa doctrina, Carlos Marx y Federico Engels, y la propaganda que se hacía entonces en el régimen para identificar a la iglesia como algo de oprobio, que trata de las mentes llevarlas hacia otro sitio y no hacia el desarrollo. La Guerra Civil Española fue el primer holocausto católico, donde 13 obispos, 4.183 sacerdotes, 2.365 religiosos, 3.000 seglares, casi todos de la acción católica, fueron víctimas del régimen, en este caso republicano, con componentes anarquistas, socialistas y comunistas. Habían hasta los cánticos eran: si los curas y los frailes supieran la paliza que le vamos a dar, estarían gritando libertad, libertad. Y Andrés Janín, uno de los líderes de la República Española, decía que la clase obrera ha resuelto el problema de la iglesia, sencillamente no ha dejado en pie ni siquiera una, y hemos suprimido a sus sacerdotes, las iglesias y el culto. Hay un historiador inglés que se llama Stanislav Penn, quien dijo que las persecuciones de la iglesia católica en España fue la mayor vista en toda Europa occidental, inclusive peor que la de la Revolución Francesa. Hay 2 cubanos que fueron asesinados, ya beatificados, fueron asesinados durante la Guerra Civil Española. Uno es el fray José López Pitiera, que nació en Camagüey, estuvo 4 meses encerrado en el monasterio del Escorial y fue asesinado en la matanza de Paracuellos en Madrid en noviembre del año 36. Tenía 24 años de edad y fue beatificado en el 2007. También está fray Jaime Oscar Valdés, un hermano de la Orden Hospitalaria de San Juan de Dios, que nació en La Habana. Fue asesinado en las primeras semanas de la Guerra Civil en Valencia, tenía 45 años de edad, fue beatificado en el 2013. Jaime Oscar Valdés murió también gritando viva Cristo Rey. La religión en la Unión Soviética, de 1917 a 1923, fueron asesinados 28 obispos ortodoxos, más de 1.600 sacerdotes ortodoxos encarcelados, enviados a la Siberia, fueron cerradas todas las iglesias. Para el año 41 solamente quedaron en ese inmenso territorio 500 iglesias de las 54.000 que existían en 1914. Y se estima que el número de víctimas de la represión en el país es de 12 a 20 millones de personas.
Los católicos, ya en abril del año 18, eran arrestados todos los obispos católicos, incluido el primado arzobispo Rob. 4 de ellos eran juzgados en el año 23, condenados a muerte, otros de 3 a 10 años de cárcel. Las iglesias todas fueron destruidas. En Ucrania se profanaron 52 de las 68 iglesias católicas. Y en San Petersburgo, que era la capital inicial del imperio, todas las iglesias católicas fueron cerradas y sacaron de la ciudad a todos los sacerdotes. Uno de los primeros grandes campos de concentración fue en un monasterio en el Mar del Norte, en la isla de Salavoski, en el Mar Blanco. De ahí, Alexander Solzhenitsyn dice que esa fue la madre del Gulag. De ahí empezó ese gran sistema de campos de concentración que existió en la Unión Soviética. Los católicos en la URSS, que para 1925 quedaban solamente 70 sacerdotes de 245, y desaparecieron literalmente los 200.000 feligreses que practicaban el catolicismo. Para esa fecha no quedaba un solo obispo católico en la URSS. El último, Jacques Ciplat, fue arrestado, condenado a muerte, 2 años en cárcel. Después fue expulsado a Lituania, lo recibió el Papa Pío XI en Roma y murió aquí en New Jersey, en Passaic, en 1925. La Iglesia Católica Ucraniana, como la Iglesia Católica Polaca, es un símbolo de identidad nacional. Y para ellos, los diferentes tipos está la Iglesia Católica Ucraniana del rito oriental, que es la que más se profesa en el oeste del país. Para el año 46, cuando fueron ocupados por los soviéticos, se suprimieron las 4 diócesis que existían. Las 2.700 parroquias, 4.000 iglesias y capillas, los 142 monasterios, fueron arrestados más de 2.000 sacerdotes, los 164 monjes, 700 monjas, y no se le permitió practicar el catolicismo a 4 millones de fieles. Es el grupo de creyentes que fue más reprimido bajo el poder soviético. También en el Asia, los regímenes comunistas reprimieron a los católicos. En Corea del Norte todavía no se sabe la fecha exacta de el que murió, el que era obispo de Pyongyang, el Francisco Yoho. La iglesia, el Vaticano, hasta el año 2013 lo daba como desaparecido. Todos los católicos fueron arrestados, los sacerdotes, todos los obispos. No se sabe nada desde 1947, cuando estalló la guerra en ese país. En la República Popular China, un caso similar, por ejemplo, el obispo de Shanghái, Ignatius Gong, fue arrestado junto a 300 laicos católicos, 20 sacerdotes religiosos, fue condenado a prisión, salió en el año 1980, siguiendo en arresto domiciliario. Solamente en el año 1991, su santidad el Papa Juan Pablo II, quien lo había ordenado en el año 1979, inspector al cardenal, fue quien logró su excarcelación y lo recibió en Roma. Cuando lo interrogaban, gritaba también: ¡Viva Cristo Rey! ¡Viva el Papa! Cuando Juan Pablo II llegó a la Santa Sede, el entonces cardenal Karol Wojtyla, la Unión Soviética decidió asesinarlo, y para eso organizó las operaciones Pagoda e Infección. Planificó asesinarlo junto con los otros servicios de inteligencia que existían en Europa del Este, y los documentos de los archivos en Checoslovaquia han mostrado cómo se organizó estos planes, cómo decidieron asesinarlos. Todos recordamos el atentado en el Vaticano, el ejército, los servicios búlgaros que estuvieron detrás, que utilizaron un turco como el asesino material de la operación. Y el objetivo era desacreditar a la Iglesia y al Papa con desinformación y provocar su eliminación física. Hay un caso que yo quisiera traerlo ya finalizando esta exposición, que es el del obispo católico ruteno ucraniano Teodoro George Roshan. Tenía, al igual que Populescu, 35 años cuando falleció. Tras la ocupación soviética en el 45, fue el único obispo ucraniano que no estaba preso o deportado. Y el 27 de octubre de 1947, un camión militar lleno de soldados
se abalanzó sobre la carreta donde viajaba el obispo con 2 monjes y 2 seminaristas. El obispo regresaba a su parroquia después de consagrar una misa en una aldea vecina. Todos quedaron con vida, aunque los organizadores del atentado pensaron que habían muerto y los dejaron abandonados en el camino. Los campesinos locales los hallaron y los condujeron al hospital de Mukashevo, donde está en Uzhhorod, al oeste de Ucrania, donde estaba la sede de la diócesis. Las órdenes de Moscú eran terminar con el obispo, que se negaba a sovietizar a sus fieles. Le suministraron una inyección letal el 1 de noviembre en el hospital y falleció. Murió con 36 años de edad y la iglesia rutena fue perseguida hasta que desapareció la URSS. Juan Pablo II visitó Ucrania, Lvov, en el 27 de julio de 2001, beatificó al obispo Ronsha y lo ha proclamado mártir de la fe de la iglesia moderna bizantina, patrón de las nuevas misiones. En la carta que enviara Juan Pablo II al episcopado, cleros y los fieles de cara al jubileo del año 2000, hay una frase que creo que nos va a marcar por los próximos años, cuando dijo que al término del segundo milenio la iglesia ha vuelto de nuevo a ser iglesia de mártires. Las persecuciones de creyentes, sacerdotes, religiosos y laicos han supuesto una gran siembra de mártires en varias partes del mundo. Se acabó el siglo XX, llegó el siglo XXI y seguimos dando mártires en varias partes del mundo. En el 2007 el padre Ghani en Mosul, en Irak. Hace 5 años atrás en Cuba, Osvaldo Payá. El año pasado el padre Hammer en Francia. La iglesia no deja de seguir profesando su fe. Los laicos, los obispos y los sacerdotes también profesando su fe. Y mientras tengamos muchos Populescu, menos cardenales Lenz, más Osvaldo Payá y Harold Cepero, seremos mucho mejor cristianos y seremos mucho mejor personas. Gracias.